El sol se ponía sobre Wyoming. Se derramaba un color carmesí sobre la interminable pradera. El viento de octubre barría la salvia, trayendo consigo el aroma del invierno que se avecinaba y las lejanas montañas envueltas en sombras púrpuras. Thomas Hale estaba de pie en el porche de su desgastada casa de campo, contemplando cómo el día cedía ante la oscuridad, tal y como había hecho cada tarde durante los últimos 3 años, desde que murieron sus padres. A sus 35 años, Thomas tenía el aspecto demacrado y curtido de un hombre que había pasado más tiempo con el ganado que con las personas. Tenía las manos llenas de cicatrices por el alambre de púas y las quemaduras de las cuerdas. Su rostro estaba marcado por el sol y la tristeza. El rancho se extendía a su alrededor. 2000 acres de hierba rebelde y sueños aún más difíciles, heredados de un padre que lo había construido con sangre y terquedad, y de una madre que había suavizado sus bordes con cortinas y flores de jardín. Ahora las cortinas colgaban grises por el polvo, y el jardín había vuelto a ser una pradera salvaje. Necesitaba un cocinero, no una esposa. Dios sabía que había renunciado a esa idea después de que Sarah Mackenzie se fugara con ese banquero de Cheyenne de labia fácil. Solo alguien que pudiera hacer que las alubias supieran a algo más que a desesperación y mantuviera el café caliente durante el largo invierno que se avecinaba. El último cocinero, el viejo Miguel, se había marchado al sur en septiembre, alegando que sus huesos no aguantarían otro invierno en Wyoming. Thomas no podía culparlo. El anuncio que había puesto en la tienda de Morrison era sencillo. Se busca cocinero con alojamiento y comida. Salario justo. Preguntar en el rancho Broken Wheel. T. Hale. Esa mañana había escrito al pueblo para ver si había respuestas, esperando quizá a una viuda o una mujer mayor que buscara un trabajo honrado. Lo que no esperaba era a Clara Mayfield. Estaba sentada en el polvoriento vestíbulo del Frontier Inn, con una sola bolsa de viaje a sus pies y una carta gastada en sus manos enguantadas. Incluso con la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas, destacaba como una paloma entre cuervos. No era hermosa al estilo pintado de las chicas de salón, sino refinada, con el pelo oscuro recogido en un sencillo moño y ropa que denotaba sensibilidad oriental. Un vestido gris de viaje que había visto días mejores pero aún conservaba su forma y un camafeo en el cuello. La señorita Mayfield se había acercado a Thomas, tenía en la mano, sintiéndose de repente consciente del polvo del camino en sus botas. Ella levantó la vista con ojos del color de las nubes de tormenta, cautelosos y evaluadores. ¿El señor Hale, supongo? Su voz tenía la pronunciación cuidadosa de la educación, aunque él percibió algo más debajo de ella. Un temblor de algo reprimido. Sí, señora, respondió usted a la oferta de cocinera. Así es, ella dobló la carta con movimientos precisos y la guardó en su bolso. Sé cocinar, limpiar y remendar. He llevado una casa antes. Thomas la estudió. No podía tener más de 25 años. Demasiado joven para ser viuda, demasiado bien vestida para estar desesperada. Sin embargo, allí estaba, a miles de kilómetros de cualquier lugar donde crecieran mujeres como ella. El rancho está alejado, a 30 kilómetros de la ciudad, y el invierno se acerca con fuerza. No es fácil vivir. No busco lo fácil, señor Hale. Algo brilló en esos ojos grises. Desafío, tal vez, o determinación. Busco un trabajo honesto y un lugar donde no se hagan preguntas sobre asuntos que no tengan que ver con la calidad de mi cocina. Esa debería haber sido su primera advertencia. Pero Thomas había vivido lo suficiente como para saber que todo el mundo tenía secretos al oeste del Mississippi. Diablos, él también tenía los suyos. ¿Sabes hacer galletas? Tan ligeras como las nubes y el doble de buenas con miel. Café tan fuerte que flota una herradura, si eso es lo que prefieres. A pesar de sí mismo, Thomas casi sonrió. ¿Cuándo puedes empezar? Hoy mismo, si me aceptas. Acordaron las condiciones rápidamente. $30 al mes, más alojamiento y comida. Los domingos libres. No habría preguntas sobre su pasado si ella no le preguntaba por el suyo. Ella había recogido su única maleta y lo había seguido hasta la carreta sin mirar atrás, sin importarle lo que dejaba atrás.
El trayecto desde la ciudad había sido de 20 millas de silencio incómodo. Clara se sentó erguida en el asiento de la carreta, con las manos cruzadas en el regazo y la mirada fija en el horizonte. Thomas intentó una o dos veces entablar conversación, señalando puntos de referencia, mencionando los límites del rancho, pero ella solo respondía con gestos o palabras sueltas. El viento de octubre se volvió más frío a medida que subían por las colinas, y él se dio cuenta de que su fino chal no servía de mucho para protegerse. «Hay una manta de búfalo debajo del asiento», le ofreció. «Estoy bien, gracias». Pero él la vio temblar y sacó la manta de todos modos, colocándola sobre su regazo sin decir nada. Ella se tensó al principio, pero luego se relajó lentamente y se la subió hasta la barbilla. «Gracias», dijo ella de nuevo, esta vez más suave. El sol estaba bajo cuando coronaron la última cresta. Debajo de ellos, el rancho Broken Wheel se extendía por el valle. La casa principal, el granero, el dormitorio para los pocos peones que empleaba, varios cobertizos y el corral en la luz moribunda. Parecía casi tranquilo, pero Thomas sabía que no era así. Vio lo que ella debía de ver, un aislamiento afilado como una cuchilla, un silencio tan profundo que se podía ahogar en él. Es muy... Clara buscó una palabra. ¿Te molesta lo remoto? Estuvo callada tanto tiempo que pensó que no respondería. Entonces dijo, no, lo remoto es lo que necesito. Descendieron al valle cuando aparecieron las primeras estrellas. Un lobo aulló en algún lugar de la oscuridad, respondido por otro, y luego otro, hasta que la noche se llenó de su coro salvaje. Clara se ajustó la manta de búfalo, pero no hizo ningún comentario. Thomas lo respetó. Una mujer que no se asustaba con el aullido de los lobos podría durar más que el viejo Miguel. La casa estaba fría y oscura cuando llegaron. Thomas encendió las linternas mientras Clara se quedaba en la puerta, contemplando lo que sería su nuevo mundo. Él trató de verlo a través de sus ojos, los pesados muebles que su madre había apreciado y que ahora estaban deslucidos por el abandono. La cocina que no había visto el toque de una mujer en 3 años. La chimenea de piedra que se abría como una boca fría. «Tu habitación está arriba, la primera puerta a la derecha», dijo, dejando su bolso al pie de la escalera. «La cocina está por allí. Las bombas funcionan, pero el agua sale fría. Hay que llenar la caja de leña. Yo encenderé el fuego». Ella se quitó los guantes dedo a dedo, estudiando la puerta de la cocina. «¿Cuándo fue la última vez que comió una comida decente, señor Hale?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «No sabría decirlo. Entonces empezaré esta noche. Enséñeme la despensa». Él esperaba que ella estuviera cansada del viaje y quisiera instalarse primero. En cambio, ella colgó su chal en un gancho y se arremangó, dejando al descubierto unos antebrazos pálidos que nunca habían visto el trabajo del campo. En 1 hora, había calentado la cocina y había puesto a cocer en la estufa algo que olía de maravilla. Thomas se sentó a la mesa de madera rayada y la observó trabajar. Se movía con una gracia económica, encontrando las cosas por instinto, los buenos cuchillos que su madre había escondido en el cajón trasero, la sartén de hierro fundido que solo necesitaba un poco de grasa de tocino para cantar. Cuando le puso un plato delante, con carne, patatas, zanahorias y una rica salsa, y galletas que humeaban al partirlas, tuvo que cerrar los ojos al primer bocado. «Está bueno», logró decir, y luego se sintió tonto por el eufemismo. Ella sirvió café fuerte y negro, y luego lo sorprendió al servirse una taza para ella y sentarse frente a él. «Cuénteme sobre el rancho, señor. Hablemos de cosas prácticas. ¿Cuántas manos? ¿Qué suministros tenemos? ¿Qué espera?» Así que él le contó, agradecido por la conversación formal. 4 manos que desayunaban y cenaban en la casa, un sótano medio lleno, un ahumadero con algo de ternera y cerdo, abundante harina, frijoles y café. El invierno se avecinaba con fuerza. Podía olerlo en el viento. Lo veía en la forma en que el ganado se agrupaba. «¿Y usted?», preguntó ella cuando él terminó. «¿Cuáles son sus hábitos? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué prefiere comer? ¿Hay algo que le desagrade especialmente?» «Me levanto antes del amanecer. Suelo tomar café a primera hora. No soy exigente con la comida.
Me conformo con lo que sea rápido. Hizo una pausa y estudió su rostro a la luz de la lámpara. ¿Y tú, señorita Mayfield? ¿Hay algo que deba saber? Su expresión se cerró como una puerta que se cierra de golpe. Cocino. Limpio. Soy reservada. Eso es todo lo que necesita saber. La brusquedad de su respuesta le dolió. Pero Thomas reconoció el sonido de alguien protegiendo sus heridas. De acuerdo, dijo ella levantándose y recogiendo los platos. Necesitaré algunas cosas del pueblo. Especias, tela para cortinas, aceite para la lámpara. Puedo hacer una lista. Iré la semana que viene. Gracias. Se detuvo en la puerta de la cocina, la luz de la lámpara reflejando los hilos plateados de un antiguo dolor en sus ojos. Y señor Hale, le agradezco el trabajo. Tengo la intención de ganarme el sustento. Después de que ella subiera las escaleras, Thomas se quedó solo en la cocina, que ya se sentía diferente con su presencia. A través de la ventana, las estrellas se esparcían por el cielo de Wyoming como sal derramada. Pensó en la forma en que ella se había envuelto en esa manta de búfalo, en que no le había hecho preguntas sobre su propio vacío, en que había vuelto a dar calidez a su cocina. No sabía qué había llevado a Clara Mayfield hasta su puerta, qué sombras la habían perseguido hacia el oeste. Pero mientras apagaba el fuego y se dirigía a su fría cama, se encontró deseando que ella se quedara durante el invierno. El rancho necesitaba algo más que una cocinera. Necesitaba volver a tener vida, aunque viniera acompañada de tristeza como una segunda piel. Afuera, los lobos cantaban su antigua canción a la luna creciente y el viento susurraba secretos entre la hierba. En su habitación, arriba, oía crujir las tablas del suelo mientras ella se movía, acomodándose en su nuevo exilio. Pronto, ese sonido también se desvaneció en el silencio y el rancho Broken Wheel se envolvió en la oscuridad, esperando lo que traería la mañana. La primera semana le enseñó a Clara el verdadero significado de la dureza. Se despertaba antes del amanecer y encontraba las ventanas cubiertas de escarcha y su aliento visible en la fría habitación. El agua de su lavabo se había cubierto de hielo. Se vestía rápidamente, con varias capas de enaguas y su vestido más abrigado. Y luego bajaba las escaleras para librar una batalla contra el frío de la cocina. La de estufa era una bestia temperamental que requería mimos y cantidades exactas de leña. Demasiada y echaba humo. Demasiado poca y se apagaba. Aprendió sus caprichos a base de pruebas y dedos quemados. Se levantaba cada día más temprano para tener el café listo, cuando Thomas y sus hombres llegaban tambaleándose de su primera ronda. Los peones del rancho eran un grupo curtido. Jake, un viejo vaquero con más arrugas que palabras. Sam y Pete, dos hermanos que habían llegado desde Texas. Y Carlos, el sobrino de Miguel, que se había quedado a pesar de la marcha de su tío. La trataban con respetuoso cuidado, tocándose la visera del sombrero y murmurando «señora» en sus tazas de café, pero ella captaba sus miradas curiosas. Una mujer como ella no pintaba nada en un lugar como este, decían sus ojos, aunque sus bocas permanecían educadamente cerradas. El pozo fue la primera batalla que perdió. Situado a 50 metros de la casa, requería acarrear agua en cubos que se volvían más pesados con cada viaje. La manivela de la bomba estaba oxidada y era difícil de manejar, resistiéndose a cada tirón. Al tercer día, sus manos estaban en carne viva y llenas de ampollas a pesar de los guantes. No dijo nada, se las vendó con tiras de enagua rota y continuó con su trabajo. Thomas se dio cuenta de todos modos. Ella estaba fregando los platos esa noche cuando él apareció con una lata de pomada. «Para tus manos», dijo, dejándola sobre la mesa. «Están bien». No, no lo están. Su voz era natural, no desagradable. Las manos de ciudad no estaban hechas para el trabajo en el rancho. Usa la pomada, o se agrietarán y sangrarán cuando llegue el invierno. Ella quería negarse para mantener la cuidadosa distancia entre ellos, pero la practicidad ganó. «Gracias». Él se quedó en la puerta, pareciendo luchar con las palabras. «Carlos puede ayudar con el transporte del agua. No hay que avergonzarse de ello. Yo me encargaré de mis tareas». «Señor, granizo», terco como una mula, murmuró. Pero ella captó lo que podría haber sido aprobación en ello.
El viento era otro enemigo. Bajaba de las montañas como un ser vivo, encontrando cada grieta en las paredes, cada tabla suelta. Traía polvo que se posaba sobre todo, los platos que acababa de lavar, los suelos que acababa de barrer, la masa de pan que fermentaba bajo un paño. Aprendió a lidiar con ello, a aceptar que limpio era un término relativo en un rancho de Wyoming. Pero las tormentas de polvo eran otra cosa. La primera la pilló tendiendo la ropa. El cielo pasó de azul a marrón en cuestión de minutos. Una pared de suciedad avanzaba por la pradera como la furia de Dios. Apenas consiguió meter la ropa dentro antes de que llegara. La casa se estremeció bajo el ataque durante 3 horas. La suciedad se colaba por grietas invisibles y lo cubría todo. Cuando pasó, encontró a Thomas y a los hombres con aspecto de fantasmas, cubiertos de polvo de la cabeza a los pies. «Bienvenida a Wyoming», dijo Jake, sonriendo a través de la suciedad de su rostro. Esa noche, después de que los hombres se marcharan, se sentó a la mesa de la cocina y lloró. No eran sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas de agotamiento y frustración. Había dejado atrás la crueldad y el escándalo, sí, pero también a los sirvientes y la comodidad. Un mundo donde el polvo se quedaba fuera y el agua salía de los grifos. Aquí, cada tarea sencilla era una batalla contra la propia tierra. Se estaba secando los ojos cuando lo oyó, un sonido procedente de la sala principal. Thomas estaba de pie junto a la fría chimenea, con el violín en las manos, tocando una melodía lenta y triste como el viento del exterior. No levantó la vista cuando ella apareció en la puerta. Solo siguió tocando, con las notas flotando en el aire como preguntas sin respuesta. Cuando terminó, el silencio se sintió diferente, no vacío, sino lleno de un entendimiento tácito. Dejó el violín a un lado y avivó el fuego sin comentar nada sobre los ojos rojos de ella. Ella preparó té sin preguntarle si quería. Se sentaron en las 2 sillas frente al fuego, con la luz bailando en sus rostros. «Mi madre tocaba», dijo él finalmente. «Me enseñó cuando era joven. No lo he tocado mucho desde que murió. Es precioso. Triste, pero precioso. La mayoría de las cosas bonitas lo son», pensó ella en el piano de su madre, vendido para pagar las deudas después de que el negocio de su padre fracasara. En la sala de música de la casa de Richard, donde nunca volvería a ser bienvenida. Sí, ella asintió. Lo son. Eso se convirtió en su rutina. Días de duro trabajo y cuidadosa distancia. Tardes en las que a veces, no siempre, se encontraban junto al fuego. Él tocaba de vez en cuando viejas melodías de montaña e himnos que recordaba a medias. Ella remendaba ropa o leía uno de los pocos libros de la estantería. Hablaban poco, pero el silencio se volvió cómodo. El ganado era otra lección. La mayoría eran vacas de cuernos largos, tan resistentes como la tierra que las alimentaba. Thomas estaba intentando introducir algunas vacas Hereford. Ella observaba desde la ventana de la cocina cómo él y los hombres trabajaban con ellas, comprobando si tenían enfermedades, curando heridas, trasladándolas a diferentes pastos. Los animales estaban delgados, con las costillas visibles a través de la piel polvorienta, debido a la sequía del verano pasado. Thomas le explicó una noche: «La hierba no creció como debía. Ya hemos perdido 20 cabezas y el invierno ni siquiera ha comenzado». Ella percibió la gravedad en su voz. Ahora entendía por qué comía cada comida como si fuera la última. ¿Por qué los rostros de los hombres se volvían sombríos cuando miraban al cielo? El rancho se balanceaba en el filo de una navaja entre la supervivencia y la ruina. Ella comenzó a economizar sin que se lo pidieran, alargando la carne con más verduras, haciendo caldo con huesos que en el este habría tirado, encontrando formas de convertir las judías y la harina de maíz en platos diferentes para que los hombres no se cansaran de la monotonía. Se dio cuenta de que ellos lo notaban, comían con más entusiasmo y a veces incluso elogiaban la comida a su manera brusca. «Esto está bien, señora», dijo Sam una noche mientras comía sopa de patatas. «Llena bien a un hombre». Fue la noche en que Clara cantó por primera vez. No era su intención. Estaba sola, o eso creía, y necesitaba pan para el día siguiente.
La casa estaba en silencio. Todos los hombres estaban en el dormitorio. Thomas supuestamente revisaba los caballos. La melodía surgió sin que ella lo pidiera. Una vieja nana que solía cantar su madre. Su voz, sin usar durante meses, fue áspera al principio, pero luego encontró su camino. Duerme, hijo mío, y que la paz te acompañe toda la noche. Las palabras en galés le salían más fácilmente que las inglesas, llevando consigo recuerdos y pérdidas en cada nota. Cantaba suavemente, dejando que el ritmo se adaptara a su amasado, encontrando consuelo en la antigua canción. Cuando terminó, se dio cuenta de que la cocina se había oscurecido y necesitaba encender las lámparas. Thomas estaba de pie en la puerta. Ella se quedó paralizada, con las manos aún en la masa y el rostro enrojecido. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Su expresión era indescifrable en la penumbra, pero algo en su quietud hizo que su corazón se acelerara. Lo siento, comenzó a decir. No me di cuenta. No te disculpes. Su voz era más áspera de lo habitual. Era precioso. ¿Qué idioma era ese? Galés. Las canciones de mi abuela. Volvió a ocuparse del pan, necesitando algo que hacer con las manos. No debería haberlo hecho. Cante cuando quiera, señorita Mayfield. Esta casa ha estado en silencio durante demasiado tiempo. Se marchó antes de que ella pudiera responder, pero oyó que sus botas se detenían en las escaleras, como si quisiera decir algo más. El momento se prolongó y luego se rompió cuando él siguió subiendo. Esa noche, tratando de dormir en su fría habitación, Clara hundió la cara en la almohada y trató de no pensar en la expresión de su rostro cuando la oyó cantar, como un hombre moribundo de sed que acaba de vislumbrar el agua. Esa mirada la asustaba. Había venido aquí para esconderse, para trabajar, para olvidar, no para despertar algo en los ojos de un ranchero solitario. Pero la noche siguiente, mientras lavaba los platos sola, se encontró tarareando. Solo tarareando, nada más. Y si oía las patas de Bud fuera de la puerta de la cocina, si sentía que él escuchaba en el pasillo, fingía no darse cuenta. Algunas sedes, razonó, podían saciarse sin ahogarse. Los días se acortaban, las noches se volvían más frías. Aprendió los ritmos del rancho, cuándo esperar a los hombres para las comidas, qué días Thomas cabalgaba a los pastos lejanos, cómo interpretar el tiempo por la forma en que se agrupaba el ganado. Aprendió que la brusquedad de Jake ocultaba un gusto por lo dulce, que los hermanos discutían constantemente, pero morirían el uno por el otro, que Carlos enviaba la mitad de su salario a su madre en Santa Fe, y aprendió sobre Thomas, no a través de las palabras. Él seguía siendo cauteloso con las palabras, pero ella lo descubrió a través de sus observaciones. Cómo daba las mejores porciones a sus hombres, cómo trabajaba más horas que nadie, con los hombros encorvados bajo el peso de la responsabilidad, cómo tocaba la fotografía de sus padres en la repisa de la chimenea cada mañana, como una bendición o una penitencia. Una tarde, mientras le remendaba el abrigo, encontró la carta en el bolsillo, sin intención de entrometerse, pero se cayó ya medio desplegada. Sus ojos captaron las palabras antes de que pudiera apartar la mirada. Entiendo tu enfado, Tom, pero lo hecho está. Sarah es mi esposa ahora. La dobló rápidamente, la guardó, pero el daño ya estaba hecho. Sarah, un nombre de mujer, llevado como una herida. Ahora entendía la cuidadosa distancia que él mantenía, la forma en que a veces la miraba como si viera a otra persona. Esa noche cantó una canción diferente, una más antigua sobre la pérdida y el seguir adelante. La cantó en voz baja, solo para sí misma, y quizás para el hombre que sabía que la escuchaba desde algún lugar en la oscuridad de la vieja casa. Un regalo de comprensión ofrecido sin palabras. Se acercaba el invierno. Ahora lo sentía en sus huesos. La forma en que los ancianos predecían el tiempo. Los preparativos los consumían a todos. Acercar el ganado, revisar las reservas de pienso, tapar todos los agujeros de los edificios. Ella trabajaba junto a ellos cuando podía, aprendiendo a valorar el calor por encima de las convenciones. La última noche de octubre, la temperatura cayó en picado. Sirvió la cena a los hombres, que comieron rápidamente, ansiosos por llegar a sus cálidas literas.
Thomas se quedó después de que se marcharan, mirando fijamente su café como si contuviera las respuestas. Nevará por la mañana, dijo. Quizás mucho. Estamos preparados, le aseguró ella, aunque no estaba segura de creerlo. Él la miró de verdad, y ella vio más allá de su cuidadoso control la preocupación que se escondía debajo. Este lugar destroza a la gente, señorita Mayfield, a gente buena, gente fuerte. Se lo quita todo y lo devuelve a regañadientes. Hizo una pausa. Debería habérselo dicho antes de que viniera. ¿Habría cambiado algo? Lo pensó. No, supongo que no. Usted huía de algo, como todos los que estamos aquí. Era lo más parecido a un reconocimiento de su pasado. Ella eligió cuidadosamente sus palabras. A veces, aquello de lo que huimos es peor que aquello hacia lo que huimos, y a veces nos persigue de todos modos. La verdad de eso se cernía entre ellos, pesada como la nieve que se avecinaba. Afuera, el viento se intensificó, haciendo vibrar las ventanas. El invierno había llegado al rancho Broken Wheel, y con él, la prueba de si una mujer que cantaba canciones de cuna galeses y un hombre que cargaba con viejas heridas podrían sobrevivir juntos. Clara se levantó y recogió los platos. Al pasar junto a su silla, dejó descansar brevemente su mano sobre su hombro. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente. Nos las arreglaremos, señor Hale. Ambos eran demasiado testarudos para hacer otra cosa. Notó que él se tensaba, pero luego se relajaba lentamente bajo su tacto. Thomas, dijo él en voz baja. Llámame Thomas. Thomas, repitió ella, y luego retiró la mano y regresó a la cocina, con el corazón latiéndole extrañamente en el pecho. Esa noche, cuando comenzó a caer la primera nevada, volvió a cantar. Esta vez no fue una canción de cuna, sino una canción de esperanza, de la primavera que regresa tras la muerte del invierno. Y si oía el violín acompañarla suavemente desde la sala principal, tocando una armonía con su melodía, cantaba aún más dulcemente. El rancho Broken Wheel se asentó bajo su manto de nieve. Dos almas solitarias dentro de sus muros, aprendiendo que algunas distancias estaban destinadas a ser cruzadas, un paso cuidadoso a la vez. Noviembre trajo más que nieve. Trajo visitantes al Broken Wheel y con ellos el mundo exterior que Clara había intentado dejar atrás con tanto esfuerzo. La primera señal de problemas llegó con el carro de suministros de la ciudad. Thomas había pedido provisiones para el invierno, y Clara observaba desde la ventana de la cocina cómo él ayudaba a descargar sacos de harina y café. Pero había alguien más con el conductor, la señora Morrison, de la tienda general, una mujer cuya lengua era más afilada que cualquier viento de Wyoming. Pensé en venir a ver cómo se está adaptando su nueva cocinera, anunció la señora Morrison, bajándose del carro con una agilidad sorprendente para sus 60 años. Sus ojos ya estaban escudriñando el rancho, sin duda catalogando cada detalle para luego cotillearlo. Clara se alisó el delantal y salió al porche. Señora Morrison, qué amable por venir a visitarnos. La mirada de la anciana la recorrió de arriba abajo, fijándose en el sencillo vestido, las manos ásperas por el trabajo y la ausencia de anillo de boda. ¿No es usted la señorita Mayfield, la del este? Sí, señora. H. Ese único sonido contenía volúmenes de especulación. Era inusual que una mujer joven aceptara un puesto así, viviendo aquí con hombres solteros. Thomas dio un paso al frente. Las habitaciones de la señorita Mayfield están separadas y su conducta es irreprochable. Estoy seguro, estoy segura. Pero el tono de la señora Morrison sugería lo contrario. Aún así la gente habla. Una mujer sola, tan lejos de casa. Uno se pregunta qué la llevaría a tal aislamiento. Clara sintió la familiar opresión en el pecho, la sensación de que las paredes se cerraban sobre ella. Pero esto no era Filadelfia, donde los rumores en los salones podían destruirla. Esto era Wyoming, donde tenía trabajo y un propósito. Prefiero el trabajo honesto a los chismes sobre los famosos. Señora Morrison, tal vez le apetezca un café antes de emprender el largo viaje de vuelta. La mujer entrecerró los ojos ante la sutil reprimenda, pero aceptó. En la limpia cocina de Clara, le hizo preguntas incisivas disimuladas como preocupación.
¿Dónde estaba la familia de Clara? ¿No tenía parientes que se opusieran a una vida tan dura? Seguramente no tenía intención de pasar el invierno tan lejos de la compañía civilizada. Clara respondió con verdades cuidadosas. Sus padres habían fallecido. No tenía familia que requiriera su presencia. Estaba contenta con su situación. Cada respuesta parecía frustrar a la señora Morrison Moore. Bueno, dijo finalmente la mujer, dejando la taza con una fuerza innecesaria. Supongo que todos tomamos nuestras decisiones, aunque algunas decisiones invitan a un mayor escrutinio que otras. Después de que se marchara, Clara se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo el carro desaparecía en la distancia. Thomas apareció a su lado, con su presencia sólida y tranquilizadora. Es una vieja chismosa, dijo. Nadie le presta mucha atención. Todo el mundo presta atención a los chismes. Por eso existen. Se quedó callado un momento. ¿Hay algo que debas saber? ¿Algo que pueda volver para causarte problemas? Pensó en el rostro de Richard Thornton, retorcido por la rabia cuando ella lo rechazó, en los moretones ocultos bajo sus mangas, en las mentiras que él difundió cuando ella huyó en lugar de casarse con él. Nada que afecte a mi trabajo aquí. No es eso lo que te he preguntado. Se volvió hacia él y vio preocupación en lugar de sospecha en sus ojos. Había un hombre, un matrimonio concertado por el socio de mi difunto padre. Lo rechacé. Él no aceptó mi rechazo con elegancia. Así que me fui. ¿Te hizo daño? La franqueza de la pregunta la sorprendió. No de forma visible. Thomas apretó la mandíbula. Si viene aquí, no lo hará. Ahora soy insignificante para él. Las mujeres arruinadas no merecen ser perseguidas. Intentó ocultar la amargura de su voz, pero no lo consiguió. No estás arruinada. Su voz era feroz. Eres la mujer más trabajadora y decente que he conocido. Cualquiera que diga lo contrario tendrá que responder ante mí. La vehemencia de su defensa le hizo llorar los ojos. Se volvió hacia la ventana para ocultarlo. Gracias, Thomas. Pero la visita de la señora Morrison fue solo el comienzo. La semana siguiente llegó Josiah Brandt. Clara estaba en el jardín desenterrando las últimas patatas antes de que el suelo se congelara cuando oyó acercarse caballos. Varios caballos galopando. Se enderezó, protegiéndose los ojos del pálido sol. 4 hombres coronaron la cresta. Brandt iba en cabeza y, incluso a distancia, Clara podía ver la arrogancia en la forma en que montaba su caballo y el corte caro de su abrigo. Era el propietario del rancho Double B, a 16 kilómetros al norte, y según los cuidadosos rumores de los peones, quería poseer mucho más. Thomas salió del granero con un rifle en la mano. Brandt, ahora estás fuera de tu territorio, Tom. La voz de Brandt transmitía la falsa amabilidad de una serpiente. Solo soy un buen vecino. He oído que tienes una nueva cocinera. He pensado en venir a presentarme. Sus pálidos ojos encontraron a Clara, y ella luchó contra el impulso de encogerse bajo su mirada. Conocía a hombres como él en el este, hombres que veían todo como una propiedad que se podía adquirir. Señorita Mayfield. Brandt se tocó el ala del sombrero, pero el gesto denotaba más burla que respeto. En el pueblo se dice que eres todo un misterio, una dama refinada que elige trabajar en un rancho. ¡Qué interesante! No hay nada misterioso en un empleo honesto, señor Brandt. De hecho, uno se pregunta qué llevó a una mujer tan encantadora a buscar empleo tan lejos de la civilización. Quizás problemas familiares o asuntos del corazón. Thomas dio un paso adelante. Diga lo que viene a hacer o siga su camino, Brandt. Lo que vengo a hacer. Brandt sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Por qué? Siempre me interesan los cambios que afectan al valle. Gente nueva, nuevos acuerdos. Hablando de eso, Tom, mi oferta sigue en pie. La W podría absorber este lugar fácilmente. Te daría un precio justo, suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. La respuesta sigue siendo no. El invierno se acerca con fuerza. Ganado perdido, vallas rotas, suministros agotados. Un hombre solo no puede mantener una finca como esta. Su mirada se deslizó de nuevo hacia Clara, incluso con ayuda. Clara lo entendió.
Entonces no se trataba de ella en absoluto, sino de presionar a Thomas para que vendiera. Ella era solo otro ángulo de ataque. Nos las arreglaremos, dijo Thomas con tono seco. ¿De verdad? Brand se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Verás, he estado pensando. Una mujer aparece de la nada, sin referencias, sin familia. Uno se pregunta de qué huye y qué tipo de problemas puede traer consigo. Ten cuidado, Brand. Siempre tengo cuidado, Tom. El suficiente como para enviar algunas preguntas al este. Es increíble lo que se puede averiguar con las preguntas adecuadas en los lugares adecuados. A Clara se le heló la sangre, pero mantuvo la compostura. A su lado, sintió que Thomas se tensaba como un lobo antes de la lucha. «Tienes 10 segundos para salir de mi propiedad», dijo Thomas en voz baja. Brand se rió. «No hay necesidad de hostilidad, solo de ser minucioso. Después de todo, tenemos que proteger a nuestra comunidad de elementos indeseables. Pero no se preocupe, señorita Mayfield. Estoy seguro de que los secretos que esconde son perfectamente inocentes». Dio la vuelta con su caballo. Sus hombres lo siguieron. En la cresta se volvió. «Piense en mi oferta. Tom, el invierno es largo y frío. Sería una pena que le pasara algo a ese rebaño de ganado o a cualquier otra persona del rancho». Después de que se marcharan, Clara se encontró temblando. No por miedo, ya que había enfrentado cosas peores que Josiah Brand, sino por ira. Había viajado tan lejos, renunciado a todo, y aún así el pasado la alcanzaba con dedos ávidos. «Clara». La voz de Thomas era suave. Se dio cuenta de que nunca antes había usado su nombre de pila. «Sea lo que sea que encuentre, sea lo que sea con lo que te amenace, estás bajo mi protección. ¿Entiendes? No puedes luchar contra todo el mundo por mí. Mírame». Esa noche, la temperatura bajó 20 grados. Clara sirvió la cena a unos hombres sombríos que se habían enterado de la visita de Brand. Jake murmuró con tonos sombríos sobre guerras por las tierras y jinetes nocturnos. Los hermanos revisaron sus armas con sombría eficiencia. Incluso Carlos, que solía ser alegre, parecía preocupado. «Ya lo ha hecho antes», dijo Sam en voz baja. «Hace 2 años, con los Henderson, se produjeron una serie de accidentes. Cortaron las vallas, contaminaron el agua y dispersaron el ganado. Vendieron todo en primavera. Nosotros no somos los Henderson», dijo Thomas con firmeza. «Pondremos guardias, cabalgaremos en parejas. Si alguien ve algo sospechoso, lo reportará de inmediato». Pero Clara podía ver la tensión en su rostro. El rancho ya estaba pasando apuros. No podían permitirse perder ganado ni que les destruyeran el equipo. Y Brandt apenas había comenzado su campaña. Esa noche, incapaz de dormir, bajó sigilosamente las escaleras. Thomas estaba sentado junto al fuego moribundo. Los libros de contabilidad estaban abiertos ante él. Incluso desde la puerta, ella podía ver las sombrías cifras. Demasiada tinta roja. No suficiente negra. «¿Yo tampoco puedo dormir?», preguntó sin levantar la vista. Ella se sentó frente a él. «¿Tan mal está la cosa?» «Bastante mal. Hemos perdido más ganado del que pensaba por culpa de las enfermedades. El coste del pienso ha subido. Si perdemos más ganado», se frotó la cara. «Brand sabe exactamente cuándo presionar. Es culpa mía. Si no hubiera venido aquí, no». Entonces la miró, la luz del fuego reflejándose en el dorado de sus ojos marrones. «Brand lleva años rondando. Tú solo eres su última excusa, pero yo lo he empeorado. Quizá le he dado munición. O quizá tú nos has dado algo por lo que luchar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, con un significado que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Clara miró los libros de contabilidad, los números que contaban una historia de lenta derrota. «Mi abuela me dejó algo de dinero», dijo en voz baja. «No es mucho, pero no, Thomas. No». Extendió la mano para cubrir la de ella con la suya. «No se compra la seguridad, Clara. Así no es como funciona». Su mano era cálida, callosa, y envolvía completamente la de ella. Ella debería apartarse, mantener los límites prudentes.
En cambio, giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos. Entonces, ¿cómo funciona? Nos mantenemos unidos, luchamos juntos, sobrevivimos juntos. El fuego crepitaba, lanzando chispas por la chimenea. Afuera, el viento aullaba alrededor de las esquinas de la casa. Pero aquí, en ese momento, había calidez y conexión y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. No estoy acostumbrada a estar junta, admitió ella. Yo tampoco. Quizás es hora de que aprendamos. Le apretó la mano y luego la retiró lentamente. Demasiado rápido, con demasiadas sombras agolpándose. Pero algo había cambiado entre ellos. Algún muro comenzaba a derrumbarse. De pie, a punto de marcharse, se detuvo en la puerta. Thomas, cualquier cosa que Brand descubra sobre mi pasado, cualquier cosa que intente usar en nuestra contra, quiero que lo oigas primero de mí. Cuando esté lista. Cuando estés lista, accedió él. No antes. Subió las escaleras hasta su fría habitación, pero sus manos aún hormigueaban por el contacto con él. Abajo. Le oyó moverse, comprobando las cerraduras, avivando el fuego, montando guardia, como hacía todas las noches contra cualquier amenaza que se cerniera sobre sus tierras y las personas bajo su protección, incluida ella. Por primera vez desde que huyó de Filadelfia, Clara se permitió pensar en la palabra que se había ido formando en su corazón: hogar. A pesar de los chismes y las amenazas, a pesar de la malicia de Brand y la llegada del invierno, la rueda rota comenzaba a parecerle un hogar. Esa noche, cuando volvió a nevar, no cantó una nana, sino una canción guerrera que le había enseñado su abuela. Una canción sobre mantenerse firme, sobre encontrar fuerza en lugares insospechados, sobre corazones que se niegan a romperse a pesar de todos los intentos por destrozarlos. Y si oía pasos que se detenían fuera de su puerta, si sentía que Thomas estaba escuchando en el pasillo, cantaba más alto, que lo oyera, que lo entendiera. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían como él había dicho. Juntos. Diciembre llegó con fuerza. La tormenta azotó 3 días antes de Navidad, una furia blanca que convirtió el mundo en un vacío aullante. Clara se despertó y vio que la nieve había cubierto la mitad de su ventana. La casa gemía bajo el embate del viento. Se vistió en la oscuridad, con los dedos entumecidos por el frío, y bajó las escaleras. La cocina era una nevera. La estufa se había apagado durante la noche y el hielo cubría todas las superficies. Se puso a trabajar para reavivarla, soplando en sus dedos congelados entre tarea y tarea. Thomas apareció cuando se encendieron las primeras llamas. Tenía el rostro sombrío y hielo en la barba. Había perdido de vista al rebaño. Hay que llevarlos al prado cercano antes de que se desvíen. Con esta tormenta, no hay otra opción. El ganado se agrupa en las ventiscas. Intentan mantenerse calientes. Si se desvían hacia el barranco del hombre muerto, no terminó. No era necesario. Clara calentó café mientras él despertaba a los peones. Entraron tambaleándose, envueltos en todas las capas de ropa que tenían. Tenían la cara ya enrojecida por el breve paseo desde el barracón. Ella les sirvió rápidamente. Café, galletas, carne seca, combustible para lo que les esperaba. Permaneced juntos, ordenó Thomas. Atad los caballos con cuerdas. Si no veis al hombre que tenéis al lado, parad. Barreremos primero la zona norte. Empujad todo hacia el sur. Salieron en fila hacia la oscuridad blanca. Clara pegó la cara a la ventana, pero no pudo ver nada más allá de la nieve que se arremolinaba. El viento aullaba como algo vivo y hambriento. Pasaron las horas. Mantuvo el café caliente, la sopa hirviendo y el agua hirviendo para cuando regresaran. La casa parecía vacía sin su presencia. Solo ella, la tormenta y la terrible espera. Llegó el mediodía y pasó. No había señales de ellos. Caminaba de un lado a otro, incapaz de concentrarse en ninguna tarea. El viento parecía llevar voces, gritos de ayuda que podían ser reales o imaginarios. Cada sonido le aceleraba el corazón. A las 3 él no pudo soportarlo más. Se envolvió en el viejo abrigo de búfalo de la madre de Thomas,
Se ató una cuerda a la cintura y aseguró el otro extremo a la barandilla del porche. Solo hasta el granero, se dijo a sí misma, solo para ver si los caballos habían regresado. Avanzó 6 metros antes de que el mundo desapareciera. Blanco arriba, blanco abajo, blanco en todas direcciones. El viento golpeaba como puños, lanzándole nieve a la cara hasta que no podía respirar. Se dio la vuelta, siguiendo la cuerda con las manos, y apenas encontró el porche interior temblando. Comprendió lo fácil que era que la tierra matara, lo rápido que una persona podía desaparecer en esa masa blanca. Y Thomas estaba ahí fuera, llevaba horas ahí fuera. Las 4 en punto, y todavía nada. Encendió todas las lámparas y las colocó en las ventanas a modo de faros. La sopa se había reducido. Añadió agua y la mantuvo lista. La voz de su abuela llegó sin ser invitada. Cuando no puedes hacer nada más, canta canciones que llegan más lejos que las oraciones. Así que cantó, de pie junto a la ventana de la cocina, alzando la voz contra la tormenta. Himnos galeses, baladas de los Apalaches, cualquier cosa que pudiera atravesar la oscuridad blanca. Se le secó la garganta, pero no paró. Si estaban perdidos, si estaban tratando de encontrar el camino de vuelta, tal vez lo oirían. Tal vez eso los guiaría a casa. Cayó la oscuridad total. Entonces, a través del aullido del viento, lo oyó. La puerta del granero se cerró de golpe, salió corriendo, con la linterna en la mano, y unas siluetas se materializaron en la blancura. Caballos, hombres, tomas a la cabeza. Entraron a trompicones en la cocina como muertos vivientes. El hielo los cubría, convirtiendo la ropa en armaduras y las barbas en máscaras blancas. Jake se desplomó en una silla, con las manos demasiado congeladas para sostener la taza de café que ella le ofrecía. Sam y Pete se acurrucaron junto a la estufa, temblando incontrolablemente. Carlos había desaparecido. ¿Dónde? Ella comenzó. Ya viene. Thomas logró decir entre dientes. Se fue a ayudar a un ternero. Lo conseguirá. Ella trabajó frenéticamente, quitándoles las botas heladas, envolviéndoles las manos alrededor de tazas calientes, obligándoles a tomar sopa cucharada a cucharada. Los dedos de Thomas estaban blancos por la congelación. Ella los sostuvo entre sus palmas, tratando de devolverles el calor. ¿El ganado? Preguntó. La mayoría se perdió, tal vez 10 en el barranco antes de que los encontráramos. Su voz se había perdido aún más, pero la miró de forma extraña. Oímos cantos a través de la tormenta y los seguimos. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Carlos entró tambaleándose, llevando algo envuelto en su abrigo, un ternero apenas vivo. Lo dejó junto a la estufa y Clara cogió sacos de pienso para frotarle las patas y reactivar la circulación. ¡Qué tontería!, murmuró Jake, pero su tono denotaba admiración. Pasaron la siguiente hora descongelándose, tanto a los hombres como a los animales. Clara siguió sirviendo café y sopa caliente. Poco a poco, la vida volvió a las extremidades congeladas. El ternero incluso consiguió ponerse en pie, tambaleándose sobre sus patas delgadas cuando los peones finalmente regresaron al barracón. Thomas se quedó. Se sentó junto a la estufa, mirando sus manos vendadas. Clara había tratado la congelación lo mejor que pudo, pero al menos perdería las uñas. «Nos ha salvado», dijo en voz baja. «Ese canto nos desorientó. No podíamos encontrar los edificios». Entonces Jake lo oyó. Dijo que era como un faro en la oscuridad. Tenía que hacer algo. «Tú siempre haces algo. Nunca he visto a una mujer trabajar como tú, luchar como tú». La miró. «¿Por qué, Clara? ¿Qué te impulsa a esforzarte tanto?» Ella se hundió en la silla frente a él. Quizás era la tormenta, el roce con la muerte, la extraña intimidad de la supervivencia. Quizás simplemente estaba cansada de guardar secretos. «Mi padre era un buen hombre, pero un mal hombre de negocios. Cuando murió, descubrimos las deudas. Tantas deudas. Su socio, Richard Thornton, ofreció una solución. Casarse con él lo solucionaría todo. Salvaría a mi madre de la pobreza. Pero tú te negaste. Al principio no. Pensé que era mi deber. Pero Richard se ajustó el chal. Poco a poco mostró su verdadera naturaleza.
controladora, cruel. Cuando finalmente le dije que no, se enfureció. Dijo que le había dejado entrar, que había arruinado su reputación. Difundió rumores de que yo era una mujer fácil, inestable, una cazafortunas que había intentado atraparlo. Su voz se apagó. La noche que me fui, vino a la casa y me dijo que si no quería ser su esposa, sería otra cosa. Corrí, cogí todo el dinero que pude encontrar y huí. Las manos dañadas de Thomas se cerraron con fuerza. Si alguna vez vuelve a aparecer por aquí, no será por mí. Ahora no soy nada para él. Solo una anécdota que contar en su club sobre la mujer desesperada que se le echó encima. La vieja vergüenza ardía, pero menos que antes. La señora Morrison tenía razón al preguntarse por mí. Estoy arruinada según los estándares de la sociedad. Que la sociedad se vaya al infierno. La vehemencia de su voz la hizo levantar la vista. Sus ojos mostraban una furia que ella nunca había visto antes, pero no iba dirigida a ella. Sobreviviste, continuó él. Escapaste, encontraste trabajo, te hiciste un lugar. Eso no es ruina, eso es valentía. ¿Lo es? A veces creo que sigo huyendo, que sigo dejando que él controle mi vida. No. Thomas se inclinó hacia adelante. Estás viviendo, trabajando, cantando en las tormentas para guiar a los hombres perdidos a casa. Eso no es huir, eso es mantenerte firme en un lugar diferente. El viento se había convertido en un susurro en el repentino silencio. Podían oír cómo se asentaba la casa, el crepitar de la estufa, la suave respiración del ternero. Clara sintió que algo se le soltaba en el pecho, un nudo que había llevado consigo durante meses. «Te toca», dijo en voz baja. «Sarah». Él se estremeció pero no apartó la mirada. Mi mejor amigo desde la infancia, Ben Walker. Estábamos construyendo ranchos vecinos, planeando compartir los derechos sobre el agua, ayudarnos mutuamente en los años de escasez. Sarah Mackenzie vino de St. Louis para dar clases en la escuela. Era la chica más guapa que había visto nunca. La cortejé como es debido. Creí que nos entendíamos, pero ella eligió a Ben. Eligió sus palabras más suaves. Quizás sus sueños más grandes. Se casaron rápido, en secreto. Más tarde descubrí que se habían estado viendo mientras yo estaba fuera con el ganado. Su risa era amarga. Lo mejor, esperaban que lo entendiera, que perdonara, que estuviera con ellos en la boda como si nada hubiera pasado. ¿Lo hiciste? No. Les mandé a ambos al infierno. Compré la parte de Ben de los derechos sobre el agua y no he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Se mudaron a Cheyenne el año pasado. Ahora él trabaja en la banca. Él se quedó mirando el fuego. La traición siempre duele más cuando viene de aquellos en quienes más confiamos. Clara se acercó a él y le tomó con cuidado la mano vendada. Somos pareja, ¿no? Heridos que caminan, escondidos aquí, en los confines del mundo. Quizá eso es lo que hace falta. Quizá hay que estar un poco roto para sobrevivir en un lugar como este. Ella pensó en ello mientras la tormenta se reavivaba y sacudía las ventanas. Quizás él tenía razón. Quizás la tierra reconocía a los suyos, aquellos que habían sido azotados por la pérdida, curtidos por el dolor y aún seguían en pie. Debería ir a ver a los animales, dijo Thomas, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. Debería empezar a hacer pan para mañana. Clara asintió. Igualmente quietos, se quedaron sentados cogidos de la mano, mirando el fuego, mientras fuera rugía la ventisca. El contacto era reconfortante y prometedor. Y algo más. El reconocimiento entre dos almas que habían aprendido por las malas que algunas tormentas se superaban solas, pero otras requerían el calor de otro corazón humano. Finalmente, a regañadientes, se separaron. Thomas se dirigió al granero y Clara a sus tareas en la cocina. Pero algo fundamental había cambiado. La cuidadosa distancia que habían mantenido había desaparecido, reemplazada por algo más fuerte. La comprensión nacida del dolor compartido y la supervivencia mutua. Esa noche, la tormenta alcanzó su punto álgido. La casa temblaba bajo el embate. Clara yacía en su cama escuchando cómo el mundo se desmoronaba fuera. Entonces, en medio del caos, lo oyó. El violín de Thomas tocando lenta y constantemente desde su habitación al final del pasillo.
una respuesta a su canción de tormenta, una declaración de que seguían allí, seguían vivos, seguían luchando. Se levantó, se envolvió en mantas y se dirigió a su puerta. Estaba ligeramente abierta y la luz de la lámpara se derramaba en el pasillo. Llamó suavemente. «Entra». Estaba sentado en el borde de la cama, con el violín en sus manos heridas. Tocar debía de dolerle, pero no paró. Ella se acomodó en la silla junto a la ventana, ajustándose bien las mantas. «¿No puedes dormir?», le preguntó él entre canción y canción. «La tormenta es demasiado ruidosa. Pensé en escuchar algo más bonito». Tocó otra melodía. Esta era más alegre. Ella la tarareó, y su música se entrelazó en la habitación iluminada por la lámpara. No hacían falta palabras. Aquello era conversación suficiente. Dos personas que se negaban a afrontar la tormenta solas. Hacia el amanecer, el viento finalmente comenzó a amainar. Clara se había quedado dormida en la silla y se despertó al ver que Thomas echaba leña a su pequeña estufa. Una luz gris se filtraba a través de la ventana escarchada. «La tormenta está amainando», dijo él. Ella se levantó y las mantas se deslizaron. Se quedaron juntos junto a la ventana, observando cómo el mundo se renovaba en blanco. En algunos lugares, los montículos de nieve llegaban hasta el tejado. Los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve, pero el cielo se despejaba y las estrellas se desvanecían con el amanecer. «Hemos sobrevivido», dijo ella. Así es. Se dio la vuelta para marcharse. La decencia se reafirmaba con la luz del día. Pero en la puerta se detuvo. «Thomas, esa canción que tocaste, la última, ¿cómo se llamaba?» Era una que solía cantar mi madre sobre encontrar un hogar en lugares inesperados. Es preciosa. También lo era tu interpretación. En medio de la tormenta, él la miró a los ojos. «No sé si habríamos conseguido volver sin ella. Habrías encontrado la manera. Siempre lo haces. Quizás, pero me alegro de no haber tenido que intentarlo sola». Las palabras tenían un peso que iba más allá de la tormenta, más allá de la intimidad de la noche. Clara asintió, comprensiva, y se retiró a su habitación. Esta cercanía tendría consecuencias. Tendrían que enfrentarse a los chismes, sortear los límites, pero, por ahora, habían sobrevivido juntos a la ventisca. Mientras se vestía para el trabajo del día, oyó a los hombres moverse, voces que llamaban mientras se desenterraban de la tormenta. Habría daños que evaluar, animales que cuidar, caminos que despejar, pero estaban vivos, todos ellos, y el rancho seguía en pie. Bajó a la cocina, encendió la estufa, preparó café, cosas normales, cosas rutinarias, pero de alguna manera diferentes ahora. La tormenta había eliminado las pretensiones, dejando a su paso algo crudo y verdadero. Cuando Thomas apareció para desayunar, sus miradas se cruzaron al otro lado de la cocina. Se cruzaron una sonrisa, pequeña, privada, llena de promesas tácitas. Luego llegaron las manos, llenas de historias sobre la tormenta, y comenzó la jornada laboral. Pero Clara sabía, y sentía que Thomas también lo sabía, que algo había cambiado fundamentalmente en la blanca oscuridad de la ventisca. Ya no eran dos personas separadas que compartían un espacio. Eran compañeros en todos los aspectos importantes. Darse cuenta de ello debería haberla asustado. En cambio, mientras servía el desayuno a los hombres que habían arriesgado sus vidas por el rancho, mientras observaba a Thomas organizar las reparaciones del día a pesar de sus manos heridas, al sentir la sólida presencia de la comunidad a su alrededor, Clara sintió algo que no había experimentado en años. Paz. La tormenta había pasado. Habían sobrevivido. Y al sobrevivir, habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar. No solo el rancho, sino el uno al otro. Fuera lo que viniera después, fueran los retos que Brent, Winter o el mundo les plantearan, los afrontarían como habían afrontado la ventisca, unidos contra la tormenta. La paz después de la tormenta duró exactamente 3 días. A la cuarta mañana, mientras Clara alimentaba a las gallinas a la pálida luz del amanecer, oyó acercarse a unos jinetes, muchos jinetes, que se movían rápidamente. Dejó caer el cubo de comida y corrió hacia la casa.
Thomas ya estaba en el porche, rifle en mano, con Jake y los hermanos flanqueándolo. Pero no eran los hombres de Brandt los que coronaban la cresta. Era el sheriff Watson, de la ciudad, con la placa brillando al sol de la mañana. Y con él un grupo de 8 hombres. Tom, llamó el sheriff, frenando su caballo. Clara sabía que era un hombre decente, imparcial, aunque a veces se viera abrumado por el trabajo. Necesito hablar con usted y con la señorita Mayfield. Clara sintió un nudo en el estómago. Salió al porche, manteniendo las manos a la vista y firmes. Thomas se movió ligeramente, colocándose entre ella y los jinetes. ¿De qué se trata, Jim?, preguntó Thomas. El sheriff desmontó, con aire incómodo. Ayer recibí un telegrama de Filadelfia. Un tal Richard Thornton afirma que la señorita Mayfield le ha robado una suma considerable. Va a presentar cargos, quiere que la arresten y la devuelvan para ser juzgada. Las palabras golpearon a Clara como golpes físicos, pero mantuvo la cabeza alta. Sabía que esto podría suceder. Lo había estado esperando en las horas oscuras de demasiadas noches. Eso es mentira, dijo claramente. No tomé nada que no fuera mío. Quizás sea así, señora, pero tengo una orden judicial, legal y adecuada. Necesito que venga con nosotros. Thomas dio un paso adelante. Espera. No, Tom. La voz de Watson sonaba amenazante. No compliques las cosas más de lo necesario. Tengo un trabajo que hacer. Clara vio cómo los nudillos de Thomas se ponían blancos sobre el rifle. Jake y los hermanos estaban tensos, listos para luchar por ella. Estos hombres, que solo la conocían desde hacía unos meses, estaban dispuestos a enfrentarse a la ley por ella. Darse cuenta de ello casi le hizo perder la compostura. «Iré», dijo en voz baja. «Déjame coger mi abrigo, Clara». «No». Thomas se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «Buscaremos un abogado. Lucharemos. ¿Con qué dinero? Y mientras yo estoy en la cárcel esperando». Ella le tocó el brazo con suavidad. «No permitiré que se derrame sangre por mentiras. Iré». Entró, con las manos temblorosas, y se colocó el sombrero a través de la ventana. Podía ver a Thomas discutiendo con el sheriff, gesticulando enfadado. Pero Watson se mantuvo firme y sus hombres parecían nerviosos, con las manos cerca de sus armas. Cuando salió, Thomas la agarró del brazo. «Esto no ha terminado», dijo con fiereza. «Te seguiré, te sacaré bajo fianza». «No», se soltó con delicadeza. «El rancho te necesita, los hombres te necesitan. No lo abandones todo por mí. Clara, prométemelo». Ella lo miró a los ojos, tratando de transmitirle todo lo que sentía con esa mirada. «Prométeme que te ocuparás de todo aquí. No dejes que Brandt gane porque tú me persigues». Él apretó la mandíbula, pero finalmente asintió. «Lo prometo, pero esto no ha terminado». El sheriff la ayudó a montar uno de los caballos de repuesto. Mientras se preparaban para partir, Jake se adelantó. «Señorita Clara, esa canción que cantaba sobre guerreros, cántela en la cárcel. Hágales saber con qué tipo de mujer están tratando». Su brusca amabilidad casi la derrumbó. Consiguió asentir con la cabeza y siguió al sheriff por el camino que había recorrido meses atrás, dejando atrás la rueda rota. El trayecto hasta la ciudad fue una nebulosa. Watson intentó ser amable, asegurándole que la cárcel tenía una celda separada para mujeres, que había telegrafiado inmediatamente a un juez, pero Clara apenas le escuchaba. Su mente iba a toda velocidad, tratando de pensar cómo Richard había conseguido esto. ¿Qué supuesto robo podía alegar? Entonces recordó las joyas de su madre vendidas para financiar su fuga. Richard se las había dado a su madre, llamándolas regalos de boda anticipados, pero no había habido boda. Así que, según su retorcida lógica, la cárcel era todo lo que ella había temido. Piedra fría, ventanas enrejadas, olor a desesperación y cuerpos sin lavar. La celda separada que Watson le había prometido era un rincón dividido por mantas colgadas. Se sentó en el estrecho catre, escuchando los gemidos y quejidos del borracho de la celda contigua. Las horas pasaban a través de la pequeña ventana. Observó el arco del sol en el cielo. Nadie vino. Ni comida, ni agua, ni una palabra sobre lo que iba a pasar a continuación.
Los demás presos gritaban sugerencias groseras hasta que Watson los amenazó para que se callaran. Cerca del atardecer, oyó conmoción fuera, voces elevadas. Thomas estaba entre ellos. Su corazón dio un salto, pero se obligó a permanecer sentada. Fuera lo que estuviera intentando, no podía dejar que empeorara las cosas. Watson apareció en su celda. «Tienes una visita de 5 minutos». No era Thomas. La señora Morrison estaba de pie al otro lado de los barrotes. Su triunfo apenas se ocultaba tras una máscara de preocupación. «Querida, qué situación tan terrible. Por supuesto, no me sorprende que una mujer de dudosa reputación se relacione con hombres violentos. ¿Ha venido a regodearse, señora Morrison? ¿O tiene algún propósito?» Los ojos de la mujer se endurecieron. «He venido a ofrecerle un consejo. Confiese. Pida clemencia al tribunal. Quizás sean indulgentes. Dadas sus evidentes dificultades, no tengo nada que confesar. El orgullo precede a la caída. Señorita Mayfield, o debería decir señorita Thornton, sí, he estado manteniendo correspondencia con el señor Richard Thornton, un caballero tan respetable. Con el corazón roto por su traición, se inclinó hacia ella. Él viene, ya sabe, en tren. Debería llegar en una semana para ver cómo se hace justicia. La sangre de Clara se heló. Richard, aquí. La idea de volver a enfrentarse a él, de ser arrastrada de vuelta a Filadelfia encadenada. La señora Morrison sonrió al ver su expresión. Quizás ahora considere sus opciones. Una confesión completa podría ahorrarle lo peor. Después de que ella se marchara, Clara se sentó en la oscuridad creciente, luchando contra la desesperación. Richard iba a venir. Se presentaría en el tribunal, guapo y respetable, contando sus mentiras. ¿Quién la creería? Una mujer que había huido en plena noche, que había aceptado un trabajo por debajo de su nivel social, que había vivido entre hombres rudos, la pintarían como una mujer desesperada, inestable, criminal. Seguía sentada en la oscuridad cuando Watson regresó. «Tienes otra visita, y antes de que preguntes, no podría impedirle entrar aunque quisiera». Thomas entró y Clara se abalanzó hacia los barrotes. Él le cogió las manos a través de ellos, y su calor ahuyentó parte del frío que se había instalado en sus huesos. «¿Estás herida? ¿Te han dado de comer?» «Estoy bien, Thomas. No deberías estar aquí, ni hablar». Miró a Watson con ira. «Ella necesita un abogado, un gimnasio, comida decente y mantas que no tengan pulgas. Estoy haciendo lo que puedo, Tom. El juez estará aquí pasado mañana». «No es suficiente». Watson suspiró. «Es todo lo que tengo ahora. Di lo que tengas que decir. Tienes 3 minutos». Cuando se marchó, Thomas se acercó a los barrotes. «Escúchame. Carlos ha ido a Laramie a buscar un abogado. Jake y los chicos están vigilando el rancho. Me quedaré en la ciudad hasta que esto se solucione». «Thomas, no. El rancho sobrevivirá unos días sin mí. Ahora lo que importa eres tú. La señora Morrison ha estado aquí. Ha dicho, Richard viene en tren». Su voz se quebró al pronunciar su nombre. La expresión de Thomas se volvió peligrosa. «Que venga». «No lo entiendes. Es convincente, encantador. Hará que todos le crean. Me da igual lo que haga creer a la gente. Yo sé la verdad. Eso es suficiente. Es suficiente en un tribunal, con él en su traje elegante y yo en una celda». Thomas se quedó callado un momento. «Entonces dime exactamente qué dice que le has robado». «Las joyas de mi madre. Creo que se las regaló a lo largo de los años. Las llamaba regalos. Pero después de que yo lo rechazara, probablemente decidió que eran regalos condicionales. Préstamos a cambio de un matrimonio que no se produjo». Ella se rió con amargura. «Es inteligente. Es lo suficientemente plausible. ¿Tienes alguna prueba de que fueran regalos?» «Mi madre está muerta. Es mi palabra contra la suya. Entonces encontraremos otra manera». Sus manos se apretaron sobre las de ella. «Clara, mírame. Luché contra la sequía, las enfermedades, las tormentas de nieve y los hombres que querían quitarme todo lo que había construido. Que me condenen si dejo que un bastardo del este te lleve lejos». Watson regresó demasiado pronto.
Cuando Thomas soltó sus manos a regañadientes, se inclinó hacia ella. Esa canción, mencionó Jake. Cántala esta noche. Cántala en voz alta. No estás sola en esto. Luego se marchó, dejando a Clara en la oscuridad con solo el recuerdo de su calor. Ella regresó a su catre, se envolvió los hombros con la fina manta y pensó en los guerreros y las batallas y los diferentes tipos de valor que se requerían para cada uno. Cerca de la medianoche, cuando la cárcel se había calmado, salvo por los ronquidos y los sueños murmurados, ella comenzó a cantar suavemente al principio, luego con más fuerza. Las palabras galesas resonaban en las paredes de piedra, hablando de mujeres que defendían sus hogares con guadañas y astucia, que se enfrentaban a ejércitos con nada más que determinación. «¡Cállate!», gritó alguien, pero otros lo acallaron. Cantó sobre montañas que se mantenían firmes contra las tormentas, sobre ríos que excavaban cañones con paciente persistencia. Cantó hasta que se le secó la garganta, hasta que incluso los guardias se detuvieron a escuchar, cuando finalmente se calló. Una voz desde la oscuridad dijo: «Así se hace, guapa, señorita, así se hace, guapa». Durmió a ratos, despertándose a menudo para pasearse por la pequeña celda. Al amanecer, Watson llegó con café y pan, con aspecto demacrado. «El pueblo está alborotado», dijo. «La mitad quiere que te liberen, la otra mitad quiere que te cuelguen. Tom Hale ha estado trabajando con la gente decente. Contando tu versión, no debería hacerlo. Mujer, ese hombre lucharía contra el mismísimo diablo por ti. Quizás deberías dejarle». Al día siguiente, se arrastró por su ventana. Vio de refilón el drama que se desarrollaba fuera. Thomas discutiendo con el alcalde, Jake y los peones del rancho llegando a caballo y tomando posiciones alrededor de la cárcel como guardias. La señora Morrison reunida con las chismosas, sin duda pintando a Clara con los colores más oscuros. Esa noche, Watson trajo noticias. Thornton había llegado. Se alojaba en el hotel. El juez llegaría al día siguiente. A Clara le temblaban las manos, pero mantuvo la voz firme. «Gracias por decírmelo, señorita Mayfield». «Clara». Watson buscó las palabras adecuadas. «Llevo 8 años como sheriff aquí. He visto pasar a mucha gente. Sé distinguir entre los delincuentes y las personas que huyen de situaciones difíciles. Por si le sirve de algo, yo le creo». Le servía de más de lo que él imaginaba. Clara logró darle las gracias antes de que él se retirara, claramente avergonzado por su confesión. Esa noche, ella no cantó. Se sentó junto a la ventana, observando las estrellas girar sobre su cabeza, y se preparó para la batalla. No con armas ni puños, sino con la verdad contra la mentira, con el valor contra la intimidación. En algún lugar, Richard dormía en una cama mullida, confiado en su victoria. En algún lugar, Thomas montaba guardia, decidido a protegerla. Y en algún lugar entre ellos, Clara encontró su propia fuerza. Esta vez no huyendo, sino plantando cara. Mañana llegaría el juez, el juicio, la confrontación de la que había huido meses atrás. Pero ahora era diferente. El viento de Wyoming había borrado su delicadeza. El trabajo en el rancho le había dado fuerza, y no solo en las manos. Y el amor, sí, el amor, por fin podía llamarlo así. El amor de un buen hombre le había recordado que valía la pena luchar por ella. Cuando llegó el amanecer, pintando el cielo de color carmesí, Clara estaba lista. Se lavó lo mejor que pudo, se peinó con cuidado y alisó su vestido arrugado. Cuando Watson vino a acompañarla al juzgado, caminó con la cabeza alta. La calle estaba abarrotada. Parecía que todos en un radio de 50 millas habían venido a ver. Vio caras amigas. Jake se quitó el sombrero, Carlos asintió con la cabeza para animarla, y otros con hostilidad. El círculo de chismes de la señora Morrison. Brand sonriendo desde el porche del hotel, y Thomas de pie en las escaleras del juzgado, vestido con su mejor traje, con aspecto de estar dispuesto a luchar contra un ejército para llegar hasta ella. Sus miradas se cruzaron entre la multitud, y Clara sacó fuerzas de la feroz protección que había en su mirada. Entonces se abrieron las puertas del juzgado y ella entró para enfrentarse a su pasado, sabiendo que,
Pasara lo que pasara, no lo haría sola. El rancho Broken Wheel le había dado más que trabajo y refugio. Le había dado un hogar por el que valía la pena luchar, gente a la que valía la pena proteger y un amor por el que valía la pena arriesgarlo todo para conservarlo. La batalla por su libertad estaba a punto de comenzar. La sala del tribunal olía a cera para madera y sudor, abarrotada por encima de su capacidad con gente del pueblo curiosa. El juez Harrison, un hombre severo con bigotes plateados, tuvo que golpear 3 veces con su mazo antes de que la multitud se calmara. Clara se sentó en la mesa de los acusados. El abogado Carlos había encontrado a un joven llamado Samuel Garrett, que revolvió nerviosamente unos papeles a su lado. Al otro lado del pasillo se sentaba Richard Thornton, impecable con su traje gris oscuro y su cabello oscuro perfectamente peinado. No la había mirado ni una sola vez, interpretando a la perfección el papel de la parte perjudicada. Su abogado, traído desde Filadelfia, tenía la suave confianza de un hombre acostumbrado a ganar. Esta es una audiencia preliminar, anunció el juez Harrison, para determinar si existen pruebas suficientes para extraditar a la señorita Mayfield a Pensilvania para ser juzgada. Señor Peyton, presente su caso. El abogado de Richard se puso de pie, ajustándose la cadena de oro de su reloj. Su señoría, los hechos son sencillos. La señorita Clara Mayfield estaba comprometida con mi cliente. El señor Richard Thornton, durante su noviazgo, regaló a la madre de la señorita Mayfield varias piezas de joyería de gran valor, en el entendimiento de que se trataba de anticipos del acuerdo matrimonial. Cuando la señorita Mayfield rompió el compromiso y huyó en plena noche, se llevó consigo estas joyas, valoradas en más de $2,000. Un murmullo recorrió la multitud. $2,000 era una fortuna. ¿Tiene pruebas de este robo?, preguntó el juez. Tenemos los recibos de la compra de las joyas, señoría, y una declaración jurada de miembros de la Sociedad de Filadelfia que vieron a la señorita Mayfield llevando dichas piezas. También tenemos testimonios sobre su inestable estado mental y su desesperada situación financiera tras la muerte de su padre. Clara se obligó a permanecer inmóvil mientras Piton la pintaba como una calculadora cazafortunas que había atrapado a Richard y luego le había robado cuando no se materializaron mejores perspectivas. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para destruir su reputación. Cuando el joven Garrett se levantó para interrogarla, su voz temblaba. Señor Thornton, ¿eran estos regalos para la señorita Mayfield o para su madre? Para su madre. Como dije, con la esperanza de convertirnos en familia. La voz de Richard estaba perfectamente modulada, razonable. Solo Clara podía percibir la satisfacción que había detrás. ¿Y le dijo alguna vez a la señora Mayfield que estos regalos tenían condiciones? Un caballero no pone condiciones a los regalos. Confié en el honor de la señorita Mayfield. Consiguió sonar noble y traicionado a la vez. Garrett se atascó con algunas preguntas más antes de sentarse, claramente superado. A Clara se le encogió el corazón. Era exactamente lo que temía. La palabra de Richard contra la suya, con todo el peso de la riqueza y la respetabilidad de su lado. Señorita Mayfield, dijo el juez, ¿desea hacer alguna declaración? Clara se puso de pie, consciente de todas las miradas de la sala. Su señoría, las joyas de mi madre no fueron robadas. Me las regaló libremente a lo largo de los años, sin condiciones. Cuando murió, pasaron a ser mías. Las vendí para financiar mi viaje aquí y empezar una nueva vida después del señor Thornton. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Después de que él dejara claro que no tenía futuro en Filadelfia, porque usted rompió nuestro compromiso. Richard la interrumpió, dejando escapar su máscara. Me tuvo esperando durante meses y luego me humilló. Señor Thornton, advirtió el juez, pero el daño ya estaba hecho. Richard había mostrado por un momento el temperamento que Clara ahora conocía demasiado bien. Ella siguió adelante. Yo no rompí ningún compromiso. Su señoría, yo rechacé su propuesta. Eso no es un delito. Quizás no, intervino Piton con suavidad. Pero el robo sí lo es, su señoría. Solicitamos la extradición inmediata. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Thomas entró con paso firme,
seguido de una mujer menuda y pulcra vestida con ropa de viaje. La multitud se apartó ante ellos y se oyeron susurros. «Su señoría», dijo Thomas, «tengo pruebas relevantes para este caso». El juez Harrison frunció el ceño. «Esto es muy irregular, señor. Salud. También lo es que un hombre utilice la ley para perseguir a una mujer que lo rechazó». «Thomas», susurró Clara, pero él ya estaba ante el estrado. La mujer a su lado. «Esta es la señora Eleanor Hartley, señoría, de Filadelfia. Tiene información sobre el carácter del señor Thornton y sus afirmaciones». Peyton se levantó de un salto. «Protesto. Esta testigo no ha sido presentada debidamente». «Esto no es un juicio formal, abogado», dijo el juez con sequedad. «Escucharé lo que tiene que decir, señora Hartley». La mujer dio un paso adelante, menuda pero serena. «Su señoría, estuve comprometida con el señor Thornton hasta el mes pasado, cuando descubrí su anterior relación con la señorita Mayfield y lo lejos que había llegado para conquistarla». La sala estalló. Richard palideció y luego se sonrojó. «Eleanor, ¿qué haces aquí? Sigo mi conciencia». «Richard». Se volvió hacia el juez. Encontré cartas en el estudio de Richard. Docenas de ellas escritas, pero nunca enviadas a la señorita Mayfield. Pintan un cuadro muy diferente al que se presenta aquí. Cartas llenas de obsesión, amenazas, promesas de arruinarla si no regresaba. «Eran privadas», comenzó Richard. «Sí, eran pruebas privadas de acoso». La señora Hartley abrió su bolso y sacó un montón de papeles. «También encontré recibos que demuestran que las joyas se compraron hace más de 3 años, mucho antes de que se hablara de ningún compromiso. Regalos para ganarse el favor de la madre de la señorita Mayfield, no préstamos condicionales». Clara miró fijamente a su inesperada salvadora. La señora Hartley la miró a los ojos con sorprendente simpatía. «Sé lo que es ser el centro de atención de Richard cuando se siente frustrado. Señorita Mayfield, no se lo deseo a nadie». «Esto es ridículo», protestó Peyton. «Cartas robadas, la venganza de una mujer celosa». «No las robé», dijo la señora Hartley con calma. «Estaban en el escritorio de la casa que íbamos a compartir. Tenía todo el derecho a examinarlas. Lo que encontré me horrorizó lo suficiente como para romper nuestro compromiso y seguir a Richard hasta aquí para evitar una injusticia». El juez Harrison examinó las cartas y su expresión se volvió más sombría con cada página. La sala contuvo la respiración. «Señor Thornton», el juez finalmente dijo, «estas cartas sugieren un patrón de acoso que pone sus afirmaciones bajo una luz muy diferente. ¿Niega haberlas escrito?» Richard perdió la compostura. «Ella me engañó, me hizo promesas. Yo no hice ninguna promesa», dijo Clara con firmeza. «Fui educada con el socio de mi padre. Cuando él insistió en más, me negué». «Eso es todo. Estos recibos», continuó el juez, «muestran claramente compras realizadas años antes de cualquier compromiso. Regalos, no préstamos, combinados con estas inquietantes cartas. No encuentro pruebas suficientes para apoyar la extradición». «Su señoría», protestó Peyton. «Además», continuó Harrison, robándole la voz, «señor Thornton, le recomiendo encarecidamente que regrese a Filadelfia inmediatamente. Si la señorita Mayfield desea presentar cargos por acoso, encontrará un oído comprensivo en este tribunal». El martillo cayó con firmeza. Caso desestimado. La sala del tribunal estalló en caos. Richard se abalanzó sobre Clara, con el rostro desencajado por la rabia, pero Thomas estaba allí para agarrarlo por el cuello y empujarlo hacia atrás. «Tócala y te mataré», dijo Thomas en voz baja, y todos los que lo oyeron lo creyeron. El sheriff Watson y sus ayudantes escoltaron rápidamente a Richard y a su abogado fuera de la sala, y la multitud se apartó con expresiones encontradas, algunos decepcionados por perderse más drama, otros asintiendo con la cabeza en señal de aprobación al juez Dunn. Clara se encontró rodeada de gente que le deseaba lo mejor. Jake le estrechó la mano con fuerza. Carlos gritó de alegría. Incluso algunos vecinos que la habían rechazado le dieron la enhorabuena, pero ella solo tenía ojos para Thomas, que la protegía como siempre.
La señora Hartley se acercó, con aspecto cansado pero decidido. Siento lo que Richard le ha hecho pasar, señorita Mayfield. Esconde bien su naturaleza hasta que se le lleva al límite. ¿Por qué ha venido a arriesgarse tanto? Porque estuve a punto de casarme con él. Un mes más y habría quedado atrapada. Se estremeció delicadamente. Cuando encontré esas cartas, vi lo que te había hecho. No podía permitir que lo volviera a hacer. Ninguna mujer se merece eso. Clara la abrazó impulsivamente. Gracias, no sé cómo pagártelo. Vive bien, sé feliz. Esa es la mejor venganza contra hombres como Richard. La señora Hartley sonrió con tristeza. Volveré a Filadelfia en el tren de la tarde. Hay mucho que resolver allí, pero me alegro de haber venido. Cuando la multitud se dispersó, Clara se encontró sola con Thomas y el joven Garrett, que estaba guardando sus papeles con manos temblorosas. Lo has hecho muy bien, le dijo al abogado. Gracias por intentarlo. Yo no he hecho nada. El señor Hale es quien te ha salvado. Localicé a la señora Hartley. La convencí para que viniera y le pagué el viaje. Clara se volvió hacia Thomas, que parecía incómodo con los elogios. ¿Cómo sabías siquiera de su existencia? Envié un telegrama a un amigo en Filadelfia y le pedí que investigara la vida de Thornton. Descubrí lo del compromiso. Pensé que ella podría tener información. Se encogió de hombros. Tuve suerte. Suerte. Clara negó con la cabeza. Gastaste dinero que no tenemos. Arriesgaste el rancho. No arriesgué nada que importara. Su voz era feroz, no en comparación con perderte. Garrett se excusó apresuradamente, dejándolos solos en la sala vacía. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, atrapando motas de polvo como oro esparcido. Thomas. No. Déjame decir esto. Le tomó las manos. Las manos ásperas por el trabajo se rozaron. He sido un tonto. Clara se contenía, temerosa de volver a salir herida, pero cuando te llevaron, cuando pensé que podría perderte por las mentiras de ese bastardo, me di cuenta de que prefería arriesgarlo todo antes que vivir sin ti. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No soy una mujer fácil de amar. Tengo pesadillas. Me asusto con las sombras. Puede que nunca confíe plenamente. Yo tampoco soy un hombre fácil de amar. Soy a mi manera, casado con la tierra, todavía con fantasmas. Sus pulgares trazaron círculos en las palmas de sus manos. Pero quizá por eso encajamos. Sabemos lo que cuesta volver a confiar. El pueblo cotilleará. Dirán que te estoy utilizando, que piensas con todo menos con el cerebro. Deja que hablen. La atrajo hacia él. Me enfrenté a ventiscas, sequías y hombres que querían matarme. No me dan miedo las malas lenguas. Ella se rió, con lágrimas en los ojos. Te quiero, Thomas Hale. Debería habértelo dicho aquella noche durante la tormenta. Dilo ahora, dilo mañana, dilo todos los días hasta que seamos viejos y canosos. Te quiero, repitió ella, y él la besó allí, en el juzgado, con la luz del sol y el polvo como testigos. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, él apoyó la frente contra la de ella. Vuelve a casa, Clara. El rancho te necesita. Te necesito. Sí, dijo ella simplemente. Sí a todo. Salieron juntos al sol del mediodía. La calle se había despejado, la mayoría de la gente había vuelto a sus quehaceres, pero un pequeño grupo esperaba junto a los caballos. Jake y los peones. La señora Hartley preparándose para su viaje. Incluso el sheriff Watson parecía satisfecho. Ya era hora, murmuró Jake, pero sonreía mientras se preparaban para partir. Josiah Brand salió del hotel, con Richard a su lado. Ambos hombres tenían expresiones de furia frustrada. «Esto no ha terminado», gritó Brand. «No puedes protegerla para siempre». Thomas ayudó a Clara a montar en su caballo y luego se subió al suyo. «No tengo que protegerla para siempre, Brand. Solo el tiempo suficiente para que aprenda a protegerse a sí misma». Sonrió fríamente, aunque creo que ya le ha cogido el truco. Clara se enderezó en la silla de montar y miró fijamente a Brand. «Señor Brand, señor Thornton, ambos son hombres que creen que el poder les da derecho a tomar lo que quieren, pero se equivocan. Hay cosas que no se pueden tomar. Solo se pueden dar libremente». Giró su caballo hacia casa, sin esperar a ver sus reacciones. Thomas y los peones la rodearon. Una guardia protectora que ya no necesitaba,
pero que agradecía profundamente. Mientras salían del pueblo, Clara comenzó a cantar. Esta vez no era una canción guerrera, sino algo más ligero. Una canción de regreso a casa, de la primavera después del invierno. Uno a uno, los hombres se unieron a ella y sus voces roncas armonizaron con la suya. El destrozado rancho Will esperaba en la distancia, ya no como un refugio, sino como un hogar. Habría desafíos por delante. Brant no se rendiría fácilmente y las cicatrices tardarían en curarse. Pero, por ahora, Clara se permitió sentir la alegría del momento. Libertad, justicia y amor. Todo en una sola mañana. Entonces Thomas, cabalgando a su lado, le habló de aquel juez que mencionó los acuerdos matrimoniales. Clara se rió, libre y clara como el agua de la montaña. ¿Me está proponiendo matrimonio, señor Hale? Podría ser si lo hiciera como es debido, no en un tribunal con medio condado mirando. Podría decir que sí si me lo pidieras como es debido. Esta noche, junto al fuego, con el violín tocando, me pondré mi mejor vestido, el que no está cubierto de polvo de la cárcel. Se sonrieron el uno al otro, dos almas que habían encontrado su camino a través de la oscuridad hasta este momento de luz. Detrás de ellos, la ciudad se desvaneció en el recuerdo. Delante, las montañas se alzaban eternas. Y entre ellos, el rancho se extendía como una promesa de trabajo y lucha. Sí, pero también de pertenencia. Clara iba a casa. Esta vez no huía, no se escondía, sino que cabalgaba recta y sin desviarse hacia la vida que había elegido y el hombre que amaba. Había afrontado y vencido el pasado. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades. Y en algún lugar del vasto cielo de Wyoming, habría jurado oír la voz de su abuela en el viento, cantando las viejas canciones de las mujeres que habían luchado por su libertad y habían ganado. Las semanas siguientes al juicio trajeron una paz inesperada al rancho Broken Wheel. Se había corrido la voz por todo el valle sobre la reivindicación de Clara y la feroz defensa que Thomas había hecho de ella. Algunas personas se mostraron más cordiales con ella, saludándola con un gesto de reconocimiento en el pueblo. Otras seguían siendo frías, pero sus cuchicheos ahora tenían menos veneno. Incluso la señora Morrison parecía más moderada, aunque Clara sospechaba que solo estaba reorganizándose para futuros chismes. Thomas había cumplido su palabra de pedirle matrimonio como es debido. La primera noche que regresaron, él tocó el violín, el vals favorito de su madre, mientras Clara preparaba la cena. Entonces, cuando ella se dio la vuelta desde la cocina, lo encontró arrodillado en el suelo, sosteniendo un sencillo anillo de oro. «Era de mi madre», le dijo. «Papá se lo dio cuando demostraron su primera reclamación. No era nada lujoso, pero duró todo lo que la vida les deparó». Clara había dicho que sí antes de que él pudiera terminar, arrodillándose para besarlo entre las cajas de flores y los sacos de patatas. No era la gran propuesta con la que había soñado en sus días en Filadelfia, pero era perfecta para lo que se habían convertido. Ahora, 3 semanas después, estaba de pie en su pequeña habitación, poniéndose su mejor vestido, de lana azul, que resaltaba sus ojos, cuidadosamente remendado donde se había roto durante el trabajo en el rancho. Sarah Henley, la esposa del herrero que se había convertido en una aliada inesperada, le estaba recogiendo el pelo a Clara. «Nunca pensé que vería casado a Tom Hale», dijo Sarah con la boca llena de horquillas. «Ese hombre ha estado solo durante tanto tiempo. Algunos pensábamos que había olvidado cómo ser de otra manera». «No lo ha olvidado», dijo Clara en voz baja. «Solo necesitaba tiempo para volver a confiar». «¿No lo necesitamos todos?» Sarah dio un paso atrás para admirar su trabajo. «Ya está. Estás preciosa. Tom se va a quedar boquiabierto cuando te vea». A través de la ventana, Clara podía ver cómo se había transformado el rancho. Jake y los peones habían colgado linternas entre la casa y el granero. Las mesas, hechas con caballetes y tablones, sostenían las ofrendas de los vecinos que habían acudido a presenciar la boda. No todos los del valle, pero sí los suficientes. Los suficientes para demostrar que Clara Mayfield ya no era una forastera. Un golpe en la puerta le hizo saltar el corazón. «Entren». Pero no era Thomas.
Sam y Pete entraron con aire incómodo, con sus camisas limpias y el pelo peinado hacia atrás. Señorita Clara, comenzó Sam y luego se aclaró la garganta. Pete y yo queríamos decirle algo antes de que todo se haga oficial. Usted nos dio una oportunidad cuando otros no lo hicieron, continuó Pete. Tenemos antecedentes, ya lo sabe. Cumplimos condena por robo de ganado en Texas cuando éramos jóvenes y estúpidos. Tom nos contrató de todos modos, pero siempre sentimos que teníamos que demostrar nuestra valía. Entonces llegó usted, continuó Sam. Nos trató bien desde el principio. Nunca nos miró como si fuéramos menos que los demás. Eso significa mucho. Pete sacó un pequeño paquete envuelto. Lo hicimos juntos. No es gran cosa, pero Clara lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una cuchara de madera, con el mango intrincadamente tallado con flores y enredaderas. El trabajo era hermoso, delicado, claramente una obra de amor. Es perfecta, dijo ella, con lágrimas en los ojos. La atesoraré siempre. Los hermanos movieron los pies, avergonzados por la emoción. Bueno, mejor nos vamos. Solo queríamos que supieras que aquí tienes una familia, no solo a Tom. Después de que se marcharan, Clara se quedó sentada sosteniendo la cuchara, maravillada por lo mucho que había cambiado. Había llegado buscando soledad y había encontrado comunidad. Había buscado trabajo y había descubierto el amor. Había huido de una vida y había construido otra, más fuerte y más auténtica que la que había dejado atrás. Otra llamada a la puerta. Esta vez era Carlos, con una amplia sonrisa. Es la hora, señora. Los predicadores están aquí y don Tomás está haciendo un agujero en el suelo con sus pasos. Clara se levantó, alisándose la falda. No tenía padre que la acompañara por las escaleras. No había damas de honor ni niñas de las flores. Pero al bajar, vio a Jake esperando al pie de la escalera, vestido con lo que podría haber sido su uniforme de la guerra civil, con los botones de latón relucientes. Pensé que quizá necesitarías un brazo en el que apoyarte, dijo con voz ronca. Si eso es aceptable, más que aceptable, dijo ella, tomando el brazo que él le ofrecía y sintiendo cómo le temblaba. Este viejo vaquero rudo estaba nervioso por ella. Salieron a la tarde de marzo, inusualmente cálida. Los vientos Chinook habían ahuyentado el invierno hacia las montañas. La multitud reunida se volvió para mirar. Ganaderos y sus esposas, gente del pueblo que había hecho el viaje, todos los peones de las fincas vecinas. No era una boda de la alta sociedad, sino algo mejor, algo real. Y allí estaba Thomas, de pie con un predicador itinerante bajo un arco que había construido con ramas de pino. Llevaba su traje bueno, el del juicio, pero esta vez su rostro reflejaba alegría en lugar de miedo. Cuando la vio, su expresión se suavizó y la hizo sentir débil. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el predicador cuando llegaron al altar improvisado. Supongo que ella misma, respondió Jake, pero todos somos testigos de que es una buena pareja. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Clara tomó las manos de Thomas, sintiendo sus callos familiares, viendo su futuro en sus ojos. La ceremonia fue sencilla, con votos tradicionales, sin lujos. Pero cuando Thomas dijo, sí, quiero, su voz resonó por todo el rancho con la misma certeza con la que solía llamar al ganado para que regresara a casa. Y cuando Clara le respondió, sintió que las últimas cadenas de su antigua vida se desprendían. Os declaro marido y mujer, dijo el predicador con voz grave. Puedes besar a la novia. Thomas la atrajo hacia sí, acariciándole el rostro con infinita ternura. Hola, señora Hale, le susurró. Hola, señor Hale, le respondió ella en voz baja. Su beso fue breve, conscientes de la presencia del público, pero prometía besos más largos en el futuro, noches junto al fuego y mañanas despertando juntos. La multitud estalló en vítores y de repente, Clara se vio rodeada de personas que apenas conocía. Todos querían desearles lo mejor. La celebración que siguió no se parecía a ninguna otra recepción de boda a la que Clara hubiera asistido en Filadelfia. No había orquestas ni fuentes de champán. En su lugar, aparecieron violines y guitarras. Alguien sacó un barril de cerveza y el baile comenzó en el terreno compacto entre la casa y el granero. Clara se vio pasando de una pareja a otra.
Jake demostró una elegancia sorprendente. Los peones del rancho se turnaron con exagerada formalidad. Incluso el sheriff Watson reclamó un baile, pero sus ojos siempre buscaban a Thomas, y los de él la buscaban a ella, una conexión constante a través de la multitud. Cuando el sol se puso pintando el cielo de tonos rosados y dorados, vio que se acercaban dos jinetes y sintió un nudo en el estómago. Incluso en el día de su boda, los problemas podían encontrarlos. Pero a medida que se acercaban, vio que se trataba del banquero de la ciudad, el señor Aldrich y su esposa. «Felicidades, señor Marshall Hale», dijo Aldrich, desmontando. «Pido disculpas por llegar tarde, pero quería entregarle esto personalmente». Le entregó un sobre a Thomas. La deuda de su rancho, pagada en su totalidad. Thomas frunció el ceño. «Eso no es posible. No lo he hecho». Un benefactor insistió en saldar la deuda y me pidió que le dijera que era un regalo de boda de alguien que valora lo que ha construido aquí. Clara agarró a Thomas del brazo cuando éste se tambaleó. La deuda del rancho había sido una carga constante, que se hacía más pesada con cada vaca perdida y cada valla rota. ¿Quién la había pagado de repente? Thomas se las arregló. Aldrich sonrió. «He jurado guardar el secreto, pero dijeron que lo entenderías cuando mencioné que no hay que desperdiciar las segundas oportunidades mirando hacia atrás. El Eleanor Hartley. Tenía que ser ella». A Clara se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. La mujer que la había salvado de unas acusaciones falsas, ahora había salvado su rancho de la ejecución hipotecaria. «Díselo», empezó Thomas, y luego se detuvo. Abrumado, «Diles que estamos agradecidos, más de lo que las palabras pueden expresar». Mientras Aldrich y su esposa se unían a la celebración, Clara y Thomas se quedaron apartados un momento, absorbiendo esta nueva libertad. Sin deudas que les agobiara, sin la amenaza inmediata de perderlo todo, solo los retos normales de la vida en el rancho, que de repente parecían manejables. «Lo vamos a conseguir», dijo Thomas con asombro. «Sí», asintió Clara y luego, con una sonrisa pícara. «Pero primero me debes un baile, esposo». La tomó en sus brazos cuando el violín comenzó a tocar un vals. A su alrededor, sus comunidades celebraban. Hombres rudos y mujeres trabajadoras que entendían que la felicidad se ganaba, no se daba. Por encima de ellos, las estrellas aparecían una a una y las montañas montaban guardia eterna. «¿No te arrepientes?», preguntó Thomas mientras se balanceaban juntos. «De nada, solo de no haberte encontrado antes. Me encontraste justo cuando ambos lo necesitábamos», dijo Clara, «cuando estábamos preparados como si los hubiera convocado su alegría». Otras parejas se unieron al baile. Sarah Henley con su marido, el banquero, y su esposa, incluso Jake, torpemente, dando vueltas alrededor de la improvisada pista de baile. El rancho Broken Wheel se había convertido, al menos por esa noche, en el centro de algo más grande, una comunidad que celebraba la resiliencia y los nuevos comienzos. Más tarde, mucho más tarde, después de que los invitados se hubieran ido y los peones se hubieran tambaleado hasta el dormitorio, Clara y Thomas se sentaron en los escalones del porche, contemplando la luna salir sobre las praderas. Su vestido de novia estaba polvoriento por el baile, su chaqueta abandonada en algún lugar de la casa. Pero estaban casados, verdaderamente casados, y el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades. «Cántame», pidió Thomas. «Esa nana galesa, la de tu primera noche aquí». Clara se recostó sobre su hombro y cantó, y su voz resonó por todo el tranquilo rancho. Pero esta vez, la canción no contenía tristeza ni añoranza por lo perdido. En cambio, hablaba de gratitud, de haber encontrado un hogar y de haber descubierto el amor. Cuando terminó, se quedaron sentados en un cómodo silencio, observando las nubes que se deslizaban por delante de la luna. Entonces Thomas se movió. «Clara, ese nombre ya no te queda bien». Ella se apartó para mirarlo. «¿Qué quieres decir?» Clara era la mujer que huía, que se escondía, que sobrevivía sola. Pero ya no eres ella. Eres más fuerte, más valiente. Necesitas un nombre que se ajuste a lo que te has convertido. ¿Y qué nombre sería ese? Lo pensó.
He estado pensando en ti como Grace porque eso es lo que has traído a este lugar. Gracia, música y vida. Clara. No, Grace sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ser renombrada por amor, ser vista con tanta claridad y apreciada tan profundamente. Grace Hale, probó. Sí, eso es lo que soy ahora. Se levantaron juntos, cogidos de la mano, y entraron en su casa. Mañana les esperaba trabajo, ganado que cuidar, comidas que cocinar, vallas que reparar. Brand seguramente causaría más problemas y el rancho se enfrentaría a otros retos. Pero esa noche, Grace Hale cantó en su cocina mientras su marido tocaba el violín junto al fuego. Esa noche, el rancho Broken Wheel no solo albergaba a dos almas solitarias, sino a una familia encontrada, elegida y unida por algo más fuerte que la ley o la sangre. Esa noche, el pasado era realmente pasado, y el futuro era suyo para construirlo. Cuando Grace apagó la última linterna y siguió a Thomas escaleras arriba, oyó cómo el viento se intensificaba afuera, trayendo el aroma de la hierba primaveral y las posibilidades. En algún lugar de ese viento, imaginó la voz de su abuela uniéndose a la suya en la canción. Una bendición para esta nueva vida, este nuevo nombre, este amor que había transformado a una cocinera en esposa y a un ranchero solitario en marido. El rancho Broken Wheel se sumió en el sueño, por fin completo. Y por la mañana, cuando el sol pintara las montañas de oro y el ganado pidiera que lo atendieran, Grace y Thomas Hale se levantarían juntos para afrontar lo que viniera después. Siempre compañeros, la primavera llegó a Wyoming como una bendición ese año, pintando las praderas de verde y llenando los arroyos con el deshielo. El rancho Broken Wheel prosperó bajo la asociación de Grace y Thomas. Sin la abrumadora deuda, pudieron invertir en mejores animales de cría y reparar el equipo que llevaba mucho tiempo descuidado. Los peones trabajaban con renovado vigor, sabiendo que sus puestos de trabajo estaban asegurados. Grace había crecido plenamente en su nuevo nombre y papel. Seguía cocinando y ocupándose de la casa, pero también salía a caballo con Thomas para revisar los rebaños, aprendiendo a leer el estado del terreno y las necesidades del ganado. Sus manos, antes suaves, ahora eran fuertes y capaces. Sus canciones seguían llenando el aire de la tarde, pero ahora el violín de Thomas siempre la acompañaba, creando armonías que hablaban de satisfacción y de un propósito compartido. Incluso Josiah Brand parecía haberse retirado, y sus intentos de acoso disminuyeron tras el juicio de Clara y la aparición del misterioso benefactor del rancho. Algunos susurraban que había encontrado otros objetivos para sus ambiciones. Otros decían que simplemente estaba esperando el momento oportuno. A Grace no le importaba, siempre y cuando se mantuviera alejado de sus tierras y de su gente. Fue una mañana a finales de mayo cuando todo se cristalizó con perfecta claridad. Grace estaba de pie en el porche, contemplando el amanecer sobre las montañas, con una taza de café calentándole las manos. El rancho se extendía ante ella. El ganado pastaba tranquilamente. El jardín que había plantado comenzaba a mostrar brotes verdes. El humo se elevaba desde el barracón donde Jake, sin duda, se quejaba de sus huesos crujientes. Thomas salió del granero y se detuvo para mirarla. Incluso a esa distancia, ella podía ver su sonrisa, la forma en que todo su rostro cambiaba al verla. Él levantó la mano para saludarla y ella le devolvió el saludo, sintiendo cómo esa familiar calidez florecía en su pecho. ¿Vas a venir a ayudar con el marcado?, le preguntó él. Después de que el pan suba, respondió ella. Alguien tiene que alimentaros a vosotros, vaqueros. Su risa resonó por todo el patio, rica y plena. Grace se dio cuenta de que nunca le había oído reír cuando llegó. Ahora le salía con facilidad, con frecuencia, un sonido tan natural como el viento entre la hierba. Cuando se dio la vuelta para entrar, un movimiento en la cresta le llamó la atención. Un jinete solitario que se movía rápidamente. Su corazón se encogió. Incluso meses de paz no habían borrado el instinto de temer a los visitantes inesperados. Pero cuando el jinete se acercó, reconoció a Carlos, que regresaba de su viaje a la ciudad para abastecerse. Entró rápidamente en el porche,
con su habitual rostro alegre ahora serio. Señora Grace, tiene que ver esto. Le entregó una carta escrita con una elegante caligrafía. Las manos de Grace temblaban ligeramente mientras la abría. La dirección del remitente era Filadelfia, pero la letra no era la de Richard. Mi querida Clara, comenzaba, y ella reconoció la letra de Eleanor Hartley. Espero que te encuentres bien y feliz en tu nueva vida. Te escribo con noticias que creo que debes conocer. Richard Thornton ha muerto. Grace se dejó caer en el escalón del porche y siguió leyendo. Richard había retado a otro hombre a un duelo por un supuesto desaire, y su temperamento finalmente lo llevó a la muerte. Murió en el acto, dejando atrás deudas y escándalos que habrían arruinado a cualquier esposa que hubiera logrado atrapar. Ahora eres verdaderamente libre, escribió Eleanor. Cualquier sombra que él proyectara sobre tu futuro ha muerto con él. Pensé que debías saberlo para que finalmente puedas dejar atrás ese capítulo por completo. Vive bien, querida Clara, o debería decir Grace. Sí, me enteré de tu matrimonio y de tu nuevo apellido. Qué apropiado. Vive bien, Grace Hale, y no mires atrás. Thomas apareció a su lado, al ver su angustia. Ella le entregó la carta sin decir nada, observando su rostro mientras la leía. ¿Cómo te sientes?, le preguntó cuando terminó. Grace se consideraba libre, triste por el desperdicio de su vida, agradecida por haber escapado. Levantó la vista hacia su marido, pero sobre todo me siento acabada con todo eso. Esa vida, esa persona que era, es como leer sobre una desconocida. Thomas la atrajo hacia sí y ella respiró el familiar aroma a cuero, heno y hogar. Bien, entonces vivamos la vida que hemos construido, no la que dejaste atrás. Esa noche celebraron su propia ceremonia privada. Grace quemó la carta de Eleanor en la chimenea, viendo cómo la última conexión tangible con su antigua vida se convertía en cenizas. Luego ella y Thomas salieron a la colina detrás de la casa donde estaban enterrados sus padres. Mamá, papá, dijo Thomas simplemente, esta es Grace, mi esposa. Creo que les habría encantado. Ha devuelto la música al rancho, la risa y la esperanza. Vamos a estar bien. Grace se arrodilló y colocó flores silvestres en ambas tumbas. Gracias, susurró, por criar a un hijo que sabe amar a pesar del miedo, que lucha por lo que importa, que construye en lugar de destruir. Prometí cuidar de él y del legado que me dejasteis. Se quedaron juntos mientras el sol se ponía, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y morados. Debajo de ellos el rancho se sumergía en las rutinas vespertinas. La armónica de Jake se unió al coro crepuscular de pájaros e insectos. El ganado se acostó en silencio. El humo se elevaba desde la chimenea de la casa que ahora era verdaderamente su hogar. No hay que mirar atrás, dijo Grace. Solo hacia adelante, coincidió Thomas. Bajaron la colina de la mano hacia las cálidas luces del hogar. Detrás de ellos, las montañas montaban guardia eterna. Por encima de ellos, las primeras estrellas aparecieron en el vasto cielo de Wyoming. Y entre ellos, el amor había construido algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos hubiera podido imaginar. Cuando un ranchero solitario publicó un anuncio buscando un cocinero y una mujer desesperada respondió a la llamada, el destrozado Wheel Ranch se había recuperado, dando cobijo no solo a cuerpos, sino también a corazones que habían aprendido a confiar de nuevo al encontrarse el uno al otro. Grace y Thomas se habían descubierto a sí mismos, no perfectos, no sin cicatrices, pero perfectos el uno para el otro. Al llegar a la casa, Grace se detuvo en el porche y miró hacia atrás, a la tierra que los había puesto a prueba y moldeado. El mañana traería sus propios retos. La temporada de partos, las sequías del verano, el trabajo interminable de la vida en el rancho, pero también traería la sonrisa de Thomas mientras tomaban el café de la mañana, las canciones junto al fuego por la noche y la profunda satisfacción de construir juntos algo duradero. ¿Entras?, preguntó Thomas desde la puerta. Al cabo de un momento, Grace dijo, quiero recordar esto, todo esto, cómo se siente estar exactamente donde pertenezco. Él se acercó y se detuvo a su lado, comprendiendo sin necesidad de palabras. Juntos vieron cómo la noche se instalaba sobre sus tierras, su hogar, su vida.
Entonces Grace comenzó a cantar. No era una nana galesa ni una canción de guerreros, sino algo nuevo, una canción de gratitud y alegría, de amor encontrado y hogares construidos, de dos personas destrozadas que habían descubierto que juntas eran más fuertes que separadas. El violín de Thomas se unió a ella desde el interior de la casa, y la melodía se extendió por todo el rancho y más allá, hacia la vasta noche de Wyoming. Era una declaración y una promesa, un testimonio del poder de las segundas oportunidades y del valor de volver a confiar. El solitario ranchero quería una cocinera. La mujer desesperada necesitaba un trabajo, pero al final ambos encontraron mucho más. Una pareja, un hogar y un amor que resistiría cualquier tormenta que se avecinara. El destrozado rancho Will se mantenía firme contra la oscuridad, un faro de esperanza en el desierto. Y en su interior, Grace y Thomas Hale continuaban su dúo. Su música contaba la historia de cómo dos almas perdidas habían encontrado el camino a casa el uno para el otro. Gracias por escuchar esta historia de amor del salvaje oeste. ¿Desde dónde estás disfrutando de este relato? Por favor, comenta a continuación y conectemos. No olvides suscribirte al canal From Wild West y compartir tus opiniones sobre el viaje de Grace y Thomas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.